participamos en las conclusiones de la arquitectura e incluso la alternativa 4 y 6B son descartadas por la pendiente y recomiendan la alternativa 5. Nosotros ya estamos haciendo gestiones para que otras instituciones colaboren con la obra para poder realizar la alternativa que mejor servicio pueda dar al barrio en su conjunto, siendo la alternativa 5 la más interesante, porque creemos conveniente despejar las dudas que tenemos entre la alternativa 4 y 5. Quedamos a la espera de tu información. En este mes de octubre, la Asociación de Vecinos y Vecinas vamos a hacer una asamblea en el barrio para explicar las alternativas del soterramiento y ver la opinión de los vecinos y vecinas, por lo que nos gustaría tener la mayor información posible para que el barrio pueda expresar sus opiniones con conocimiento de causa. Quedamos a la espera de tu información. Nos contesta, ya tenemos ultimada la solución que consideramos más adecuada en este momento y que tenemos previsto hacer llegar para conocimiento al ayuntamiento previamente. Espero que mañana o el lunes te la haré llegar para conocer vuestra opinión. Un cordial saludo. Esto fue el jueves 7 de octubre. Al ver de que pasaba el tiempo y no recibíamos eso que aquí nos decían, pues el día 26 volvimos otra vez a enviarles el cartel adjunto. El miércoles día 27 tenemos convocada la asamblea de vecinos del barrio para informar de las alternativas y recoger las opiniones. Es una pena que no tengamos la información más reciente con las dudas que te comenté en su día, ya solucionadas, por lo que la información y el debate se realizará sobre la documentación que nos entregasteis en septiembre. Un saludo y tal. Nos contesta, estimado Pinga, en este momento no tenemos mayor información que la que ya conoces, derivada del estudio que realizó la Ingeniería en Bus. Ahora mismo estoy de viaje hacia Madrid para encargar a INECO un estudio más completo, un anteproyecto de las alternativas 4 y 5 del estudio que conoces. El plazo que les daré para completarlo será de 2 o 3 meses, por lo que a la finalización presentaremos las dos soluciones en detalle. No obstante, mientras se elabora, quedamos a vuestra disposición para informaros sobre el grado de avance de los trabajos. Un cordial saludo. Eso es lo que tenemos hasta hoy en día. Esto y las contestaciones que nos han ido. En el ayuntamiento, en el gobierno vasco, en la legislación, no sé qué más, los partidos políticos que andan por ahí, pues sí, andan ahí, que mira, que yo ahora pongo esto, que yo ahora pongo esto. Me parece muy bien que malo que les dé la gana. Nosotros lo que queremos es que todo eso vaya adelante y que se ejecute. Que a mí no me importa si lo tiene que pagar el gobierno central o el gobierno vasco. El caso es. Entonces, aquí estamos todos, todas, intervenir, más explicaciones y un paso elevado por aquí. Eso de todas formas a priori está contemplado, tanto si se hace el soterramiento total como si no. La única ventaja es de que si se hace el soterramiento total, posiblemente no iría tan elevado, eso es, y al mismo tiempo en la situación actual, donde lo que se encuentra actualmente, quedaría libre, no quedaría como ahora que sería ahí pues una muralla. Aquí pone un muro. Supresión del paso a nivel, que es donde está actualmente ahora, donde está la laguna y todo eso, y aquí es donde lo quieren llevar posteriormente. Esto es un del ayuntamiento de Bilbao, ya el tema del ayuntamiento de Bilbao. No. Sobre eso más que está claro, yo quería preguntar, porque sí es cierto que es la primera vez que además de las palabras nos han dado tan rendido, han dado claros, han dado tiempos, pero a mí se me parece importante, yo digo que esa formación nos la agregamos un poco, no da bajo el mundo. Es cierto, esto es lo que el ayuntamiento llama el área de reparto 827. Va desde la carretera Zaragoza Castrejana hasta el cadáver. Fundamentalmente desde el paso de Febe hasta el final, hasta Noguera. Final de Febe más o menos. Una la parcela 827 que define el ayuntamiento. Para ver. Luego aquí está la parcela 830, que es donde va la residencia de la tercera edad. Todo lo que yo propongo, es decir, aquí todo lo que se ha hecho, esta es una alternativa que ha planteado la dirección de FED. Y claro, el ayuntamiento tendrá mucho que decir, pero a mí sí me parece importante que como asociación y como barrio lo que intentemos es cuanto antes una reunión con el ayuntamiento para conocer tanto la parcela, el área de reparto de la residencia de la tercera edad como esta. Y ver un poco, digo, porque esta es una situación, todo esto que se propone, lo propone
ayuntamiento ha dicho, si nos presentan algo estamos dispuestos a. Entonces, lo que yo planteo es, todo eso está muy bien, pero fijaros que Zona Grande está ahí pendiente de resolución. Cómo va a quedar la residencia, cómo se va a tener los presupuestos para el 2011 y hay un dinero para la urbanización de esa zona alrededor de la residencia de la tercera edad. Entonces está todo conjunto. Entonces, más que decir esto está bien y sirve, lo que puede servir es por el ayuntamiento, igual a esa zona hay que dedicarle una especie de plan especial a toda esa zona. Yo digo para que no nos despistemos de que además de que tenemos otras con FEBE, hay que hacer mucho con el ayuntamiento. Se acaban de publicar los presupuestos que tiene el ayuntamiento, lo que va a gastar el año que viene. Y en concreto, pues tienen ya un dinero para la organización de todo el entorno de la residencia. La verdad es que para el 2011 no es mucho dinero, aunque no nos importaría tenerlo, que son 100.000 euros, pero para el 2012 son 500.000, más de 500.000. Y luego también, incluso también hay alguna partida para supresión, que el ayuntamiento llama ya supresión paso a nivel de Zorroza. La asociación de vecinos ya lleva hace año y medio o 2 años, me parece que fue, en el ayuntamiento estamos intentando para que el autobús sea gratuito siempre y cuando se utilice para recorrido interno. Claro. Ya sea abajo, siempre que sea recorrido interno, que sea gratuito. Lo mismo que tienen por ahí otros ayuntamientos. Por eso estamos de acuerdo y vamos a seguir. Si sale, si es viable, yo la veo la sea la estación debajo del puente de la autopista, sea en el instituto, que tenga acceso por todos lados de Zorroza por todo el mundo. Y entonces Zorroza está compactada, no se queda solamente en una zona, porque al final todo queda en una zona y al resto de la zona. Al final es así, y aquí que estamos por zonas o por dónde vas. Yo creo que es el absurdo. Tenemos una, la opción 4, otra orientación. Lógicamente, para que este barrio sea todo un barrio, yo creo que tenemos que defender por encima de toda la zona. Para mí, para mi forma de pensar. Que tenemos problemas, por supuesto, que vamos a tener problemas sobre el 5, no solamente por la 5, sino porque el dinero va a costar sacar. Yo quisiera que esta asamblea se posicionase respecto a la acción. Después lo del metro y esas cosas lo hablaremos posterior. Ahora estamos defendiendo la posibilidad de que el soterramiento de FEBE se realice. No nos convence esa opción. Entonces lo trataremos en el barrio. Pero su interés, los medios de comunicación, era el que diríamos nosotros los representantes que fuimos de sí, estamos de acuerdo. Y no contestamos eso. Dijimos que no, que había que estudiarlo, que se había que contar por el barrio, porque no estaban contempladas las necesidades del barrio. Claro, es que son queremos sentir vuestro respaldo, efectivamente. Es que son 10 millones de menos, que claro, para ellos es un chollo. Claro, porque lo estaban vendiendo ya para el 2013, vienen elecciones, vienen no sé qué. Nosotros creo que nos tenemos que mover en ese ámbito, si nos tenemos que mover en el ámbito del bienestar para el barrio. Aquí hay que mirar el futuro, no solamente el empresario. El futuro supone que todo el barrio esté en condiciones, así de claro. Se nos ha fastidiado con el metro, mira cómo estamos. O sea, solamente con el autobús 3/4 horas para llegar a Bilbao en horas punta. Eso es una vergüenza. Yo conté a Vitoria que haciendo el Bilbao, con coche. O sea, conclusión, hay que buscar alternativas. ¿La alternativa cuál es? Buscar temas. No van a hacer línea 3 en Ochalco, a Eche, o a Bilbao, esto sí que parece. ¿Somos tontos aquí en Zorroza o algo así? Conclusión, a Tokio. ¿A por qué hay que ir? Yo por aquí, no hay más. La 5 y no hay más. Y por lo menos que la gente sepa lo que hay. Y hay que esperar 2 años más. 2 años, pero por ella. Pues explicado así todo rápido y sin haber leído el documento, decir la 1, la 2, la 3, la 3B, la 4, la 5, a mí se me hace súper duro. Y además también el hecho que digamos la 5, seguro que la 5 tiene cosas buenas, tiene cosas malas, tiene cosas que a priori vemos que nos gustan y según se vaya ejecutando tendrán cosas malas, ¿no? Entonces yo creo que más que la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, a priori la 5 yo creo que también es la que pueda recoger mayores beneficios para todo el barrio, pero al final, más que la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, yo creo que lo que tenemos que definir es la que no contempla la estación en Zorroza, fuera, o sea, pues el básico, el hecho de que se mantenga la estación, igual, fuera,
la que en vez de ayudar a unir la parte alta con la parte baja, la parte sur con la parte norte divida, fuera, habrá que tener mucho cuidado para ver cómo lo hacemos, y luego todos los detalles técnicos que aparecen ahí, de si tiene no sé cuántas milésimas, si tiene no sé cuántas distancias y demás, hoy en día con rampas mecánicas, escaleras, ascensores y demás, todo es salvable para la gente, y imagino que los trenes también, esas pendientes, esos radios de curva, los salvan sin ningún problema, ¿no? Entonces, independientemente de que digamos que la 5 es la mejor, no quiere decir que hemos dicho la 5 y nos lavamos las manos, sino todo lo contrario. Nosotros no es una explicación. Claro, pero en todo momento hemos dicho que la alternativa 5 y que luego tiene que ir acompañada de los accesos a Saspilanda, que lo pague Diputación, que lo pague el Ayuntamiento o el que sea, o sea, que vaya una compaginada con la otra. Está esa posibilidad, pero hay que ir más, no ya la posibilidad, sino tener el compromiso de la realidad. Entonces, pues sí, está la 5, pero luego también la realidad. El ideal sería, estaría soterrada desde Flex hasta la Casa del Sí, por lo menos eso la 5 lo estación, porque la zona del instituto le daría acceso. El barrio bajo lo barrio. Y eso, yo, como he leído en una de las contestaciones, digo, que como he leído en una de las contestaciones de los emails, están barajando o están haciendo ahí un intercambio de cromos, no sé muy bien lo que están haciendo, entre las dos, entre la 4 y la 5, ahora en una arquitectura de Madrid, que es lo que comentaba. Entonces, nos dan un plazo de 2 a 3 meses cuando tengan esta documentación. Nosotros, en todo momento, hemos tenido muy clarito de que queremos tener el acceso a esas plantas. Desde el punto de vista económico, las alternativas 5A y 6A son muy parecidas. Luego habría que decidir entre las dos en base al criterio. La alternativa 5A permite el mantenimiento de la estación, luego sería la más adecuada. Entonces, claro, coges eso. Primero te dicen que no por las pendientes, pero luego cambia aquí sus propias conclusiones del estudio, te dice que sí, que es la más adecuada. Entonces, por eso, por lo que nosotros les habíamos pedido una clarificación de las dos. Bueno, nos han contestado lo que hemos oído. Están contemplando ahora la 4 y la 5 y están haciendo un estudio en más detalle. Dentro de 2 o 3 meses tenemos la contestación. Entonces, respecto a esto, no sé si queréis intervenir más, os contamos como las intervenciones que ha habido por ahí, creo que es el sentir de la mayoría, la 5, si hace falta esperar, se espera, pero que tengamos la posibilidad y posteriormente luego, peleando con el Ayuntamiento, con Diputación, con los gobiernos correspondientes, los accesos a Saspilanda y que se contemple el futuro metro para el barrio. Si vosotros estáis de acuerdo, nosotros en las próximas reuniones nos seguiremos apoyando. Si hace falta salir otra vez a la calle, pues ponemos otra vez a salir, que creo que estamos acostumbrados, ¿no? Todos y todas a salir a la calle, que esto no ha venido por magia, o sea, no ha sido que se ha iluminado ahora a los directores de FEBE. Bueno, mira, esto es de Zorza, vamos a hacerles una gracia y vamos a hacer esto. No, ha sido porque desde la asociación, a pesar de las movilizaciones que hemos hecho en la calle, hemos seguido